Bueno, buen día a todas las personas que puedan llegar a observar esta demolición. Eh, Les presento a mis compañeros Camilo Pastor Reyes, Alexa Fernández Alzate, Cristian Daniel Suárez e Iván Correa. Buen día, querido profesor Víctor. Vamos a hacer la demolición del paper número 1 del curso de genética, eh, que recibe el nombre, traducido al español, de aleatorización mendeliana. ¿Puede la epidemiología genética contribuir a comprender los determinantes ambientales de la enfermedad? Este artículo es de George David Smith, que es un epidemiólogo británico, profesor de epidemiología clínica de la Universidad de Bristol, y de Shah Ebrahim, epidemiólogo clínico con interés de investigación en enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Entonces, le doy la bienvenida a mis compañeros para que empecemos a hacer la discusión, para entablar la charla en esta agradable noche y podamos conocer todas nuestras opiniones. Entonces, los invito, compañeros, a que abran los micrófonos y empecemos esta discusión. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Listo, muchachos. De antemano, pues quiero comenzar diciéndoles que es un artículo que me pareció muy interesante. Trata aspectos que no solamente son biológicos o genéticos, sino que creo yo, y estoy yo creo que 100% seguro, de que toca temas que involucran al 100% a la sociedad. Claro, a mí también me parece muy interesante porque como cambiando las disciplinas a lo largo del tiempo, podemos ver cómo se van dejando atrás disciplinas no muy articuladas, disciplinas que Sí, de Yo lo que creo hablaba, que, yo creo que podemos empezar pues dando a las personas una definición muy básica de qué es la aleatorización mendeliana, como para ponerlos un poquito en contexto. En sí, en nuestro video no se va a tomar, o sea, vamos a tomar puntos a considerar del artículo, perdón. Entonces yo creo que podemos empezar por una definición muy sencilla de aleatorización mendeliana. la aleatorización mendeliana se basa pues primero como se centra en dos tipos de factores, ¿sí? El factor de riesgo y el efecto que lo puede causar, ¿sí? Además de esto, pues la letralización mendeliana pues se da de forma natural. Es un proceso pues derivado de Mendel y del proceso que él hizo pues, hace unos años, que ya todos deberíamos de conocer. Sí, entonces la aleatorización mendeliana está basada en la segunda ley de Mendel. Y sí, como dijo mi compañero Cristian, esta aleatorización usa las variantes genéticas para determinar una asociación observacional entre un factor de riesgo y un resultado, para ver si tienen un efecto causal. Yo creo que también es interesante eh, definir otro concepto que es importante en el título del texto, es la epidemiología genética. Es una disciplina que es relativamente reciente, y se encarga de estudiar las interacciones entre los factores genéticos y ambientales que dan origen a las enfermedades del ser humano. Entonces, en general, es la disciplina que se ocupa de controlar y prevenir las enfermedades. Cabe resaltar que estos determinantes ambientales no se refiere como tal, o sea, sí se refiere a las interacciones de nosotros con el ambiente, pero además con nuestra sociedad, porque hay las determinantes ambientales que se tratan van desde la dieta, desde los hábitos que tenemos de ejercicio, de las calidades del aire, del agua y de todo esto que digamos nosotros vivimos a diario.
Yo creo que en ese, pues, según lo que mencionó mi compañero Cristian, considero que sí, que la palabra determinantes ambientales se debe, pues, se debe cambiar un poco más por, como por hábitos que desarrollamos con el paso de los tiempos. Tengo una pregunta para ustedes porque la verdad no me queda muy claro, pero quiero saber si ustedes saben cómo a qué se refiere el controlar eh, las enfermedades. Pues prevenirlas, sí, de pronto con los hábitos sí tienen mucho que ver en prevenir una enfermedad, pero cómo mantener controlar una enfermedad que puede ser en muchos casos genética. Pues puede ser con ayuda de alguna medicación que la enfermedad no siga generando como daño a la persona, que tenerla como al margen, si me hago entender, como que se tiene la enfermedad, pero con tratamientos y con medicación se puede tener controlada. Yo entro como en desacuerdo un poco con mi compañero Iván, porque o sea, al terminar la pregunta Alexa dice que desde el punto de vista genético, entonces estas enfermedades genéticas no creo que se puedan suprimir con los medicamentos, sino que ya es muchísimo más complejo intentar controlar una enfermedad genética. Yo creo que digamos que siendo lógicos, o sea, desde el punto de vista, digamos que uno diga, voy a ser muy obvio, uno podría controlar las enfermedades genéticas no reproduciéndose. No sé Pero qué. no, Sí, sí, No, sí hay pero, una pero manera, yo entiendo lo que Sebas quiere decir, pero es que no estamos hablando de erradicar la enfermedad, sino de controlarla. Y el exacto, y control, y el yo control apoyo a sea, Iván. y el control sea con medicación, con un cambio de hábito Con alimenticio, comiendo saludable. los ensayos controlados aleatorios. Es una manera y es una técnica que se ujú. utiliza en genética para tratar de buscar, o sea, para primero ahondar en los conocimientos acerca de la enfermedad y de esta manera saber qué la produce y cómo se podría controlar. O sea, de que se pueda controlar, en algunos casos yo creo que sí es posible, pero pues hay unos casos que son más complicados, que requieren de mucha más investigación, pues mediante este tipo de ensayos y muchos otros. Sí, Otro punto que me gustaría mucho que discutiéramos en este momento es cómo el texto nos muestra por decirlo en palabras muy vagas, como la muerte de la epidemiología observacional, como el inicio de esta epidemiología genética, que es como pues lo último y es como que presenta mejores formas para llevar estos estudios. Entonces quiero saber qué piensan ustedes al respecto. a mí me Si hay parece, una... Pero, compañeros, validando mucho la pregunta de la compañera Alexa, creo yo que podemos responderlo un poquito más adelante y responder primero lo que nos pregunta el artículo, que si puede la epidemiología genética contribuir a comprender los determinantes ambientales de la enfermedad. deberíamos primero poner, digamos, un orden eh, y es empezar a mirar la epidemiología observacional, qué es lo que hace, o sea, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, al inicio del artículo, los autores nos exponen que las asociaciones entre exposiciones modificables y enfermedades observadas en la epidemiología observacional se confunden y por lo tanto son engañosas y que son muchos los esfuerzos por mejorar el diseño y el análisis de los estudios. Entonces yo infiero en esto de que las asociaciones, o sea, esas exposiciones modificables, por ejemplo, el fumar, la obesidad puede ser una de estas al tener una mala dieta, la exposición a los rayos ultravioletas, todo esto se puede modificar porque yo creo que en un principio los investigadores o los médicos, los encargados de la salud, dicen, pues, un ejemplo que pongo yo es, bueno, si a usted le hace daño fumar y se sabe que fumar tiene ciertos daños en la salud, pues déjelo de hacer. Digamos, si lo hablamos desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, deje de fumar y va a tener una mejoría. Pero entonces los resultados están mostrando que la gente deja de fumar, pero Pero, sigue padeciendo la enfermedad. La ujú. enfermedad no se está mitigando y no se está controlando. Entonces yo creo que esta es una de las Nos está grandes evitando.
de las grandes Exacto. limitaciones de la epidemiología Esta era observacional. la intervención que quería hacer. Yo pienso que a la pregunta que da el artículo, sí o sea, sí nos puede ayudar a identificar estas determinantes ambientales, pero de ahí a que nos lo ayude a resolver de una manera soportable y que sea pues ¿cómo se diría? Un resultado estable que sea Definitivo. exacto, definitivo, es complicado. Entonces, por eso yo creo que se recurre pues a otros estudios y a otras maneras de verlo. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes cuáles son esos determinantes ambientales. Pues es que en tanto como determinantes ambientales, bueno, sí, ya lo dije con anterioridad en el texto, pero pues yo creo que se puede incluir, sí, los factores dietéticos, em, como los hábitos, por ejemplo, las personas que son fumadoras, las personas que se exponen constantemente de pronto a radiaciones o como mencionaba mi compañero Sebastián, a rayos UV, pero también hay otro punto que debemos tomar y son los factores socioeconómicos. Como dice mi compañera, hay unos factores biológicos, químicos que pueden afectar gravemente la salud y pueden conllevar algún tipo de enfermedad. Y como comenta, lo socioeconómico puede complicar o facilitar el tratamiento o Ser tener mejor acceso. que el inicio de la enfermedad en varios factores, digamos, el determinante químico y el socioeconómico, como lo hemos estado hablando. Un ejemplo de ello es, digamos, las personas de escasos recursos que viven al lado de rellenos sanitarios, componentes químicos que se encuentran allá alteran la salud de la persona. Entonces esto hace que los doctores, mediante la epidemiología genética y combinando, podamos entender mucho mejor la enfermedad que está ocurriendo y de generación Ujú, en generación. Sí, también exacto. hablábamos de la situación que estamos viviendo ahora. No sé si mis compañeros quieren tocar pues más a fondo el tema, pero pues hablábamos ahora de la accesibilidad que tiene la gente no solo a tener más tranquilidad en su hogar y poder tener acceso, no sé, a internet, a alimentación, a los recursos básicos, y que muchas personas simplemente se tienen que exponer porque si no trabajan, no comen. Entonces, esto aumenta la probabilidad de que las personas se puedan contagiar. Y no solo eso, si una persona no tiene que comer, pues obviamente va a estar más débil. En estos tiempos de pandemia se evidencia pues la falta de, la falta de recursos que se le ha invertido a la salud, a la investigación, a la prevención, porque no prevenimos nada, sino que solo actuamos cuando ya pasó. ¿No? Además, vemos a un futuro próximo, las enfermedades genéticas, mucha de la población no se va a poder curar. En cambio, los ricos, como por ejemplo, un doctor chino que gracias a las nuevas tecnologías pudo curar a dos, bueno, desde las herramientas genéticas, pudo hacer que dos gemelas evitaran contraer VIH, pero esto, pues, lógicamente costó mucho. Si nosotros lo vemos en un contexto muy general, van a haber muy pocas personas que puedan ser inmunes a las enfermedades. En cambio, muchas van a poder contraerlas. Entonces, esto también es muy importante. Sí, porque todo lo Con que es respecto, epidemiología genética es muy costoso y no todos tienen la capacidad económica para costearlo. exacto, y ahí es donde entramos pues incluimos un tema que también es muy complejo y que digamos tiene unas estructuras que pueden tambalearse fácilmente y es la bioética. Yo pienso que la bioética tiene, o sea, quiere tener un enfoque positivo en cuanto a las determinantes pues de qué se, qué se debe hacer y qué no, pero en cierto modo está dirigido como a la conveniencia del humano.
Claro. Además, pues retomo el caso del doctor chino, que apareció en CNN, en periódicos muy importantes. Podemos ver de que a pesar de que haya hecho eso, allá la Médica China le quitó la licencia y le quitó todos los permisos para poder realizar los experimentos médicos. Esto quiere decir que lo encarceló y pues lógicamente tiene que pagar una multa muy grande por haber hecho eso. Es un muy buen ejemplo de lo que me parece que es muy Ujú. incongruente. Y es que, como por hacer eso en un humano le da tanto, o sea, tiene tanta importancia, y si lo Repercusión. hiciera, exacto, tiene tanta repercusión. En cambio, si lo hiciera con dos animales o con dos microorganismos, bueno, es muy complicado el tema. Y si lo hubiese hecho así, tal vez no hubiera tenido tantos problemas y hubiera sido un gran aporte para la ciencia. Entonces, es eso Claro. lo que no, como la desequivalencia que hay entre, o sea, el egocentrismo que se sigue manejando del humano con respecto a las demás especies. Sí, como esa visión de superioridad que aún se tiene. El Eh, antropocentrismo. ujú. Algo que quiero que discutamos también en el texto nos dice que se considera la epidemiología genética como el único futuro para la epidemiología. Entonces, quiero saber ustedes qué piensan al respecto, porque mi punto de vista es que así como llega la epidemiología genética a sustituir y de cierto modo mejorar la epidemiología observacional, siento que aún nos faltan muchas cosas por ver, muchas cosas por aprender y muchas cosas por estudiar para ser tan erráticos en que es el único futuro para la epidemiología. Claro, es que si nosotros, yo pienso que necesariamente la epidemiología genética no va a ser el futuro, pero si nosotros lo vemos acorde al texto, vemos que la epidemiología clásica carece de mucha base para poder dar un diagnóstico correcto. En cambio, la epidemiología genética utiliza nuevas tecnologías que la ciencia va creando y esto ayuda a entender la frecuencia de los genes en la población, las variaciones genéticas, los efectos en factores ambientales. Además, eh, hace que los costos económicos de los mismos sean muy bajos. Yo estoy, me siento como en un sube y baja, porque si bien pienso que la epidemiología observacional, estoy de acuerdo en eso, tiene sus limitaciones, pienso que no debería, el mundo científico no debería dejar morir esta disciplina, porque eh, al fin y al cabo pues es pionera y es donde se hacen, valga la redundancia, las primeras observaciones y es donde se analizan los primeros indicios de la enfermedad. Yo Exacto. pienso que más bien debería de fortalecerse y un fortalecimiento, claro está, es el aspecto genético, porque nosotros vemos que si esta epidemiología observacional se está limitando para realizar un diagnóstico concreto y efectivo, para tratar de cierta manera, de una manera de una manera efectiva la enfermedad, yo pienso que sí, que obviamente sí se tiene que fortalecer, pero no permitir que desaparezca, porque pues si nos vamos al punto genético, eh, con la epidemiología genética vamos a encontrar efectivamente dónde se están ocasionando los problemas, dónde está la mutación, si es que la hay, si es un polimorfismo, si, dónde está ocurriendo el problema, en pocas palabras. Mientras que con la Sí, epidemiología observacional eh, se estaría simplemente haciendo un diagnóstico como lo expuse en el principio, y eso es lo que yo infiero, de que deje de hacer esto para ver si se mejora, pero al ver que eso no está pasando, pues entonces el utilizar la genética, la epidemiología genética, ya cumple un papel fundamental ahí y creo que sí es necesaria, pero no creo que sea necesario que se desaparezca la epidemiología observacional. yo ahí estoy un poco en desacuerdo
con Sebastián porque, bueno, en acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras. En desacuerdo, ¿por qué? Porque pienso que a pesar de que la epidemiología observacional pues haya sido pionera y haya generado las bases, el hecho de modificarla, yo pienso que ya dejaría eso de observacional a un lado y quedaría otro, o sea, sería como una forma de mejorarla. ¿Y de dónde nace esto? Nace de que el artículo nos muestra que hay algunas contradicciones en diferentes estudios. Como se muestra en el texto, dice que mediante la aleatorización mendeliana, el fibrinógeno circundante es un factor causal con respecto a la cardiopatía coronaria, ¿sí? Pero este mismo estudio se hizo con la epidemiología observacional y se encuentra que hay una relación positiva entre estas dos variables. Entonces es completamente contradictorio lo que hacen. Entonces, pues yo pienso que la epidemiología genética es una manera de resolver estas incongruencias que existen entre estas dos ciencias. Yo creería que son complementarias, Ujú. que, el- que la genética puede soportar o darle validez a lo que se observó en la epidemiología observacional. Sí, a mí me parece, como dice mi compañero Iván, también estoy de acuerdo con él. Yo creo que la epidemiología genética obviamente surge de la necesidad de ir más allá, pero siento que la epidemiología observacional o la epidemiología clásica, sus bases a veces se pueden quedar cortas, pero en un principio sirve para algo. Solo que obviamente, pues en nuestra necesidad de ir más allá, de aprender más, pues obviamente vamos encontrando cosas nuevas. Por eso digo que es muy, muy errático decir que es el único futuro, porque no sabemos, vamos a querer ir más allá y probablemente encontremos disciplinas que nos complementen lo que le puede faltar a la epidemiología genética. Estoy de acuerdo con mi compañera Alexa, pero de igual pienso que estamos yendo a algo muy general y no estamos evaluando eh, algo muy importante que se menciona durante casi todo el artículo y es acerca de los polimorfismos. ¿Sí? Yo creo que Eh, sería bueno dar una definición de qué es un polimorfismo para que la gente entre más en contexto. sí, perfecto. El polimorfismo es la existencia de dos o más variantes en un loco. Eh, pues lo que se entiende es que en una población que tenga o sea, hay una diferencia entre mutación y polimorfismo que pueden estar de cierta modo muy asociadas, pero tienen una diferencia y es que si la prevalencia en la población es menor al 1% es considerada mutación, pero si es mayor a este 1% es considerado polimorfismo. Como para que las personas que puedan llegar a observar esta discusión o escucharla, eh, en palabras generales, un polimorfismo, con un ejemplo muy cercano, sería las diferencias en el color de cabello que tenemos todas las personas o en los ojos, ¿sí? Que supera el 1% de la población porque no todos tenemos el mismo color de cabello ni el mismo color de los ojos. Exacto, y hay muchas variables. Por decir, para el caso de color de cabello tenemos el color rojo, castaño, negro y muchísimas variantes más. Y Ujú. todas esas variantes apuntan para un solo, bueno, no sé si sea correcto decirlo, pero para un solo genotipo, es decir, para el cabello en este caso. Que es el mismo gen el que determina el color del cabello y que no hay genes diferentes, sino que es un polimorfismo en un mismo gen. Exacto. Encontré algo interesante que nos dice que las limitaciones del enfoque incluyen la confusión por polimorfismos en el desequilibrio del ligamiento con el polimorfismo en estudio. Eso quiere decir que los polimorfismos pueden tener varios efectos fenotípicos asociados con la enfermedad. Y no solo con la enfermedad, Ali, no solo con la Ujú. enfermedad, sino que también hay una relación de esos polimorfismos con los factores comportamentales, que es algo muy, pues, que es donde entra a unirse con lo que tú dices y con lo que acaba de mencionar, pues la aleatorización mendeliana y la epidemiología genética.
Un dato interesante sobre la aleatorización mendeliana es que se utilizó por primera vez para describir un método inspirado para evaluar la efectividad del trasplante alogénico de médula ósea entre hermanos. Exacto. Y ahí es donde comprobamos que existe existe esa relación en la herencia y que es muy compleja porque en ese caso de esa enfermedad, ellos muestran que el, la, digamos, la probabilidad de que esta persona tenga un donante compatible va a depender de la cantidad de hermanos que tenga. Y también puede ser compatible, pero en menor porcentaje con los hijos. Entonces, nada más el factor de número de hermanos, pues puede afectar o no la probabilidad de que exista un donante. Eso. Voy a hablarles sobre la taxonomía o la taxonomía Uy, de los estudios genéticos de relevancia para la salud pública, y son todos estos aspectos que, que van muy arraigados y tienen mucho que ver eh, para los estudios genéticos en la salud. O sea, tienen demasiada importancia y es la vigilancia, todo esto se expone en el artículo, eh, la etiología o el comportamiento, la investigación, que son, al fin y al cabo, terminan no solamente siendo, como lo decía en el principio, que no solamente involucran el sector salud o el sector científico, sino que esto hace parte fundamental de las leyes de un país, que es los ingresos que se tienen para acceder a todos estos estudios. Por ejemplo, en la vigilancia nos habla de los costos económicos, de los componentes genéticos de las enfermedades. Y es que yo creo que ustedes saben y entienden que eh, la, la genética es una ciencia que necesita de dinero, de equipos para poder realizar Mucho ingreso. estudios y poder dar diagnósticos eficientes a las personas. Y en un país en el que no se le invierte, y por eso me pareció muy interesante el artículo, porque toca, vuelvo y lo repito, muchos aspectos de la sociedad. Entonces, en un país como el nuestro, que no invierte eh, a fondo, no invierte casi nada en la investigación, en la salud, en la educación, pues está condenado a, a que cuando sucedan eh, hechos como los que están ocurriendo en este momento en el planeta, pues nos veamos muy afectados. Entonces quiero que hablemos de eso y que debatamos un poquito sobre todos esta taxonomía de los estudios genéticos de relevancia para la salud pública. Bueno, a mí me parece pues, que es muy interesante y la verdad, sí, el recuadro 2 del texto me parece que ayuda mucho a que las personas, sin importar de qué lugar tengan acceso al artículo, pues sí se van a empezar a cuestionar en cómo mi país, o sea, cómo mi país está manejando esto para que estos recursos se puedan dar. miremos algo muy importante. Como el país no invierte tanto en estas áreas, se pierde algo muy importante, que es la investigación en estos servicios. Esto hace que, digamos, la validez clínica, las pruebas genéticas, pues no sean muy... Se pierde la validez, la utilidad de todas estas pruebas que se han tenido. Además, los servicios que se pueden garantizar, los servicios genéticos, pues van a perder mucha validez, porque como no se tiene la investigación requerida, pues los resultados van a ser muy vagos. Estoy de acuerdo con la idea de Camilo, y yo creo que es importante traer a colación el ámbito nacional, el ámbito local, porque desde el mundo científico de los países a los que se les llama desarrollados, que son los que más realizan este tipo de investigaciones científicas y más le apuestan a estas disciplinas, como la epidemiología observacional, la epidemiología genética, pero entonces nosotros como colombianos, que nos ganamos de que se estén adelantando o se estén complementando disciplinas como la epidemiología observacional para llegar a tener
o a obtener otra disciplina de investigación como la epidemiología genética, si en nuestro país nos vamos a ver cortos para poder acceder a esta disciplina y poder utilizarla con nuestros compatriotas. ¿Por qué? Porque los gobernantes, nuestros gobernantes, no van a invertir en ciencia, no vamos a poder traer todo este conocimiento. Entonces me parece importante mencionar esto porque, porque pues, me parece absurdo que, que tengamos que siempre vivir como en el pasado por la culpa de nuestros dirigentes. Sí, obvio, y el país, bueno, nuestro país tiene enfoques más, pues tiene enfoques muy diferentes o muy alejados de lo que es en sí la ciencia y la investigación. Entonces, pues eso es algo que nos impide, pues, como tener acceso en sí a estos estudios. En el recuadro 2 también se menciona la etiología y hay algo que me parece interesante que es la magnitud de riesgo de enfermedad asociado con las interacciones entre los genes y entre el gen y el ambiente en diferentes poblaciones. No sé qué opinan al respecto. En cuanto a eso, yo pienso que volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, que es de estos tipos de, bueno, como el polimorfismo se ve asociado a estos factores ambientales y pues directamente comportamentales, ¿sí? Porque, bueno, hay otro tema con referente a esto que es bueno traer y es cómo la evolución del ser humano como especie, o sea, como ser biológico, cómo ha sido esta evolución atrofiada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos evolucionando con el ambiente ni con los cambios, sino que nosotros estamos modificando el ambiente a nosotros y muchas de estas modificaciones pues están siendo como contrarrestantes, es decir, a futuro nos pueden crear más problemáticas. Es muy claro el caso de los medicamentos. Un medicamento que sirve para, digamos, controlar los dolores de los cálculos de riñón, pues puede acabar con su hígado, ¿sí? Entonces te requiere otro medicamento. ¿Por qué? Porque inicialmente no se hicieron estudios, sino que se fueron sacando, digamos, medicinas al azar que no se medían los efectos secundarios que pueden tener. Entonces, por eso digamos que lo que mencionas de la relación del gen y el ambiente es, es debido pues a las mutaciones que hemos sufrido, pero por las condiciones ambientales que nosotros mismos hemos directa o indirectamente creado. Sí, es muy interesante lo que dice Cristian porque pues nos damos cuenta que no solamente esos determinantes ambientales es la exposición a, a, digamos, a aspectos biológicos como las bacterias, los virus, sino que también nos estamos poniendo de cara a esos determinantes ambientales que yo creo que también ahí podrían entrar o incluirse lo que menciona el compañero y es lo de los antibióticos. O sea, nos estamos dejando de exponer a unos determinantes, a unos factores, pero nos estamos exponiendo voluntariamente a otros. Entonces es difícil manejar esos temas porque se le llama, pues a eso se le llama desarrollo y el desarrollo de la medicina pues tiene que ver con los medicamentos y todo esto, pero vuelvo y digo lo mismo, estamos dejando de hacer unas cosas de exponernos para prevenir unas enfermedades, pero estamos eh, generando otras. Entonces, quiero saber qué piensan de Sí, eso. eso es muy cierto y además podemos ver que en el sistema de salud, no solo de Colombia, sino se puede decir que a nivel global, lo que se hace es formular un medicamento, no se ataca el origen del problema, no se hace prevención, no se previene la enfermedad, sino que simplemente ya usted acude al médico cuando se siente enfermo, cuando ya está muy mal, y a usted simplemente le recetan un medicamento y hay muchos medicamentos que, bueno, sí, acaban con el problema por el que usted va al médico, pero le generan cientos de contraindicaciones y de enfermedades nuevas que tiene que
recurrir a más medicamentos y eso se vuelve como un círculo vicioso y usted simplemente mantiene con fármacos Genera una dependencia, nos una genera una dependencia a los dependencia fármacos. de eso. Además de que en esto influyen mucho las industrias, entonces también muy complicado, digamos, a estas alturas, cambiar el modelo del sistema de salud de curativo a volverlo otra vez de prevención. Sí, Eh, este problema no se trata simplemente de las ciencias biológicas, sino que es un problema que engloba las ciencias sociales y las humanidades, todo. Y estoy de acuerdo, y yo creo que ahí es donde van entrando más factores, porque, por ejemplo, lo que mencionaba mi compañero Iván es que pues accedemos a la salud cuando nos vemos enfermos, o sea que también se buscan soluciones muy rápidas y muy a la ligera, entonces no se hace un estudio a fondo, por eso a la final uno no sabe si lo que le están medicando en realidad sí le está sirviendo, o sea, o si está atacando lo que debe atacar en caso de no sentirse enfermo. Entonces yo creo que esos son otros factores que también influyen. Y además, la mayoría de los medicamentos, cuando usted va a una cita general o prioritaria acá en Colombia, usted simplemente le mandan medicamentos para controlar los síntomas. Pues el dolor de cabeza, la fiebre, más no la enfermedad como tal. Usted no le tratan la enfermedad principal, sino los síntomas. Muchachos, entonces pues con todo esto que hemos hablado eh, y ya que pues, hemos profundizado un poquito más eh, en el artículo, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede responder la pregunta de si la epidemiología genética contribuye a comprender esos determinantes ambientales de las enfermedades? Yo pienso que sí, Sebas. Yo pienso que pues estos estudios sí nos ayudan a comprender estas determinantes ambientales, pero yo creo que aún estamos un poco, no tanto, pero sí un poco lejos de, de aparte de encontrar las determinantes, pues hallarles una solución, ¿cierto? Y a nivel genético, tratar de adaptarnos o buscar alguna solución hacia estas determinantes. Yo considero que aunque la epidemiología genética tiene muy buenas bases y tiene como con qué sustentarse, también considero que estamos un poco alejados de conocer completamente, de Estas conocer, problemáticas que ajá, nos causan estas enfermedades. Pero hay otra cosa que quiero resaltar antes de que hable nuestro compañero Iván, es que es complicado mediante solo estas disciplinas o no sé cómo se les denomine, a encontrar una solución. ¿Por qué? Porque existen varios polimorfismos que pueden influir o sea, con el riesgo de alguna enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no simplemente es, o sea, esto dificulta, primero, pues lo que hace es dificultar la comparación y la asociación entre el fenotipo y el genotipo. ¿Por qué? Porque existirían varios fenotipos para la expresión de una misma enfermedad. Es decir, pueden haber varias enzimas o varias proteínas, no sé, muchas cosas que pueden influir en la misma enfermedad. Entonces es muy complicado con solo estos estudios hacerlo porque sería muy ¿Sí? centrado. Y lo que ellos mismos proponen es usar la genómica. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Alexa que dice que está entre el sí y el no. ¿Por qué? Porque sí es obvio que la epidemiología genética contribuye en alguna forma a comprender esos determinantes, pero es que no creo que abarque todas las variables y todos los determinantes ambientales que pueden influir en una enfermedad. Entonces, por eso sí contribuye, pero quedan muchos vacíos, queda mucho por hacer. Creo que que la epidemiología genética sí contribuye en parte porque podemos analizar los genes, podemos analizar qué enfermedades causan, pero para saber si son debido a determinantes ambientales, para esto sí debemos de utilizar la epidemiología eh, observacional, la clásica, porque no podemos deducir tan fácilmente
que debido a este gen, debido a la herencia, causa esta enfermedad, ya que hay muchos factores que pueden causar la misma. Y con respecto a Christian, sobre los polimorfismos, es muy importante lo que él dijo. Además, cabe resaltar de que la mayoría de los polimorfismos son silenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a alterar la función, la expresión de genes y no va a alterar su fenotipo ni su genotipo. Leí en una parte del texto, pues no sé ustedes qué opinan al respecto, y explicaba las relaciones que habían relaciones entre polimorfismos y características fenotípicas. O sea, que habían polimorfismos que se habían expresados en las características fenotípicas, pero pues no sé si respecto a las enfermedades también, que pues supongo que sí. Yo también supondría que sí. Yo también supondría que sí porque existe pues una relación estrecha entre los polimorfismos, el causante de la enfermedad, los comportamientos que tiene la persona en relación pues a la enfermedad. Yo creo que todo esto está relacionado de alguna manera. Y pues relacionar todo esto en una misma ciencia, pues es lo que apenas se está descubriendo, que es la epidemiología genómica, que es utilizar pues todo el genoma de la especie o del individuo para pues poder encontrar estas determinantes de alguna manera, estas variables de alguna manera más certera. Sí, ya que mi compañero habla de esto, y pues está viendo la pandemia del COVID, pues esto es lo que se está haciendo. O sea, la epidemiología genómica se está encargando pues del estudio como tal de este virus para poder establecer, en, digamos que en el transcurso de la pandemia, todas estas variantes en mutaciones que pueden haber, porque yo creo que esta ciencia ayuda a comprender todas estas mutaciones, porque al conocer usted el genoma de su individuo o de su especie, de su virus, bueno, de lo que sea, usted puede identificar sus mutaciones y cómo estas mutaciones pueden afectar a las poblaciones, a los individuos, para que de otra manera las otras disciplinas se encarguen de frenar esos otros determinantes digamos, de exposiciones, de pocas palabras, ser contagiado. Yo estoy de acuerdo con Sebas de que hay que estudiar mucho el virus, pero no solo el virus, sino que también hay que estudiar a los individuos, porque se ha visto cómo el virus afecta de diferente forma a personas que están en el mismo rango de edad o bajo las mismas condiciones, pero a una persona se le agrava al punto de matarlo y a la otra persona es simplemente asintomático. Entonces eso es muy complejo porque se ve como esa variabilidad tanto en el virus como en las personas a las que infecta. La verdad, a mí me parece algo muy impresionante ver tantas mutaciones que ha tenido el virus. O sea, desde que empezó el brote, ha tenido demasiadas mutaciones. Y yo creo que esto Sí, también tiene mucho que ver con los factores en sí ambientales. No sé Ambientales, si sí. ustedes están de acuerdo o no, qué condiciones tiene este virus para prevalecer y para mantenerse y pues del mismo modo cambiar. yo pienso que es eso mismo, Alexa, es eso mismo, es la gran adaptabilidad que tiene, pues porque como sabemos los virus entran a la persona y de una u otra forma arrastran consigo parte del ADN de su hospedero, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Pues que eh, El virus que entra a mi cuerpo no es el mismo que sale. sí, sí, Claro, sí, y esa entonces, adaptabilidad pues ha hecho que digamos que se condicione a cada tipo de persona, pues cada tipo de persona tiene comportamientos y los factores ambientales de cierta región. Entonces, ¿qué hace esto? Que el virus se adapte no solo a la persona y que mute, sino que también se adapte a las determinantes ambientales a las que está expuesto el hospedero. claro, Sí. además podemos ver en varios documentos
pues lo mismo que ha dicho mi compañera Alexa, cómo ha mutado el virus y también el mapa de cómo algunos países comparten esa mutación. Entonces, mi pregunta para mis compañeros sería, ¿cómo afectaría las diferentes mutaciones para descubrir una vacuna? Eso es lo complejo del asunto, porque con tantas variantes que una misma vacuna sirva para todos es muy difícil. Lo mismo ha pasado con el virus de la gripa, con la gripa común. Hay tantas variantes que no se ha podido desarrollar una vacuna eficaz para todas. Y creo yo que con el coronavirus es muy complicado porque, como se ha visto, afecta en diferente grado, en diferente nivel de gravedad a las personas pues con condiciones de vida similares. ¿Con condiciones de vida a qué te refieres? Pues sí, se puede ver como, digamos que personas del mismo rango de edad, sin enfermedades crónicas o sin enfermedades eh, degenerativas, cosas así, los afecta diferente a uno, así digamos que pueden vivir hasta la misma casa, pero a uno lo afecta al punto de matarlo y al otro simplemente le da un resfriado, una gripa normal, o puede ser hasta asintomático. No, hay otra cosa que también puede influir en eso, y es, por ejemplo, que se identifica o se ha logrado, pues, evidenciar que la variante del virus que llegó al occidente, pues, del mundo, especialmente a Sudamérica, sus síntomas han sido mucho más fuertes y ataca, digamos, de una manera más voraz a este lado del país. Y pues yo pienso que una de las cosas pueden ayudar a esto es precisamente eso, la calidad de vida de las personas. Digamos que lastimosamente en Sudamérica no es tan buena o hay muchas más personas que sufren de mucha pobreza, igual en América del Norte, que digamos en otros países. Y además, es una hipótesis que pues, me acaba de surgir, es que por tanta humedad y pues estas condiciones que solo se ven en el neotrópico, Oh, que hace que, digamos, nosotros seamos más resistentes o que tengamos, como decía Iván, muchos tipos de resistencias que se han generado a diferentes tipos de gripa. Digamos, esto hace que el virus tenga que atacar con mayor fuerza y que se adapte mejor pues que sea más fuerte en esta zona del mundo. A lo que yo me refería de la gravedad en personas con condiciones similares, eso ya viene en el genoma de cada persona, ¿sí? Una persona puede tener la resistencia más elevada que otra y por eso se dan esas diferencias en la gravedad de la enfermedad. yo creo que este tema del coronavirus como que es un muy buen ejemplo para los temas que toca el texto. De pronto lo de los determinantes ambientales y también lo de los aspectos socioeconómicos, que pues como lo mencionaba con anterioridad, pues sí afectan mucho. Eso nos deja ver las condiciones en las que estamos como sociedad. Y en el recuadro 2 del artículo, en el de la taxonomía de los estudios genéticos de relevancia para la salud, en el primer punto, que es la vigilancia, se expone, como lo decía mi compañero Cristian, y son esos costos económicos para poder acceder a estas pruebas, o la cobertura, el acceso y la aceptación para estos servicios que terminan siendo genéticos, porque la identificación de la prueba del COVID es hacer el PCR y, y es genética. Entonces nos hemos visto atrancados porque no hay laboratorios. En un principio no habían laboratorios, una cantidad de laboratorios, y las pruebas que se están haciendo no son, Las pruebas son insuficientes, una las pruebas muestra son muy insuficientes. representativa, o sea, son, como decimos mis compañeros, son insuficientes. Entonces, aunque parezca que en algunos momentos nos vamos de la discusión del artículo, en realidad no, porque son temas que van de la Todo mano, está relacionado, sí. muy
mencionado. Podríamos discutir. Las asociaciones entre varios polimorfismos metabólicos y el riesgo de cáncer se han interpretado como una prueba de determinados determinantes ambientales del cáncer. Entonces, a mi parecer, o se puede observar en muchos casos, el cáncer, por ejemplo, hay personas que llevan un estilo de vida muy saludable y no se exponen como a los malos hábitos o a cosas que los puedan poner en riesgo, pero aún así estas enfermedades se expresan. Pues sí, en el caso del cáncer hay algunos tipos de cánceres que son hereditarios, que si su padre lo sufrió, usted muy probablemente lo sufra. Y otros que, que están ligados principalmente con la dieta, ¿sí? Si usted tiene una dieta saludable, puede evitar muchos tipos de cánceres. Ustedes sí vieron lo de que un consumo moderado de alcohol podría, pues, como mitigar el Beneficioso. riesgo de cardiopatía coronaria. Sí, eso Sí, siempre lo han dicho. Ujú. Usted, se han escuchado que tomar whisky, que la gente que sufre el corazón toma Sí. whisky. me parece interesante cómo el alcohol puede como contribuir pues en esta enfermedad, en la enfermedad coronaria. Pues, o desde mi punto de vista, pues yo pienso que el consumo de alcohol pues trae como más afecciones que beneficios. En este caso obviamente vemos que no, pero pues por ejemplo, eh, el consumo de alcohol en grandes cantidades pues genera daños en el hígado, eh, pero pues si sufro de esta enfermedad y lo consumo, pues me va a beneficiar o me va Pues aquí tampoco o va a ser una desventaja. Tiene que ser moderados. Pero entonces, ¿cuánta cantidad es buena? O por sea, ahí ¿cómo una copita a la Ellos semana. Pues hacían un experimento en el que la cantidad aumentaba muy poco, pero eso también iba ligado con un tipo de enzima que hacía la degradación de estos alcoholes en el cuerpo. Y cuando existía, digamos, como lo que les hablaba al principio, de que habían estos polimorfismos, de que habían tres tipos de enzimas diferentes, era creo que con respecto a eso, que existían tres enzimas diferentes y con cada una pues había más riesgo o no de tener cardiopatía. Entonces, de eso dependía la cantidad de consumo del alcohol. quiero saber, pues Ujú. si tú me puedes explicar, y es lo de la ineficiencia de los SA para evaluar las exposiciones relacionadas con el metabolismo. Exacto, sí. Esto, pues en el texto decía que no es factible usar ensayos controlados aleatorios para evaluar exposiciones como la actividad física y los aspectos complejos de la nutrición. ¿Por qué? Porque existen muchas variables. Entonces, por esto va a ser difícil realizar una comparación uno a uno, que es más o menos en lo que se basa este tipo de ensayos. Por, pues van a haber muchos factores, muchas enzimas, muchas otras proteínas y comportamientos y gestiones y sustancias que van a estar relacionadas con esto. Entonces, por eso es muy complicado hacer este tipo de ensayos en ese tipo de investigaciones. Pero se pueden, o sea, se puede encontrar la forma de realizar, pues de pronto no estos, pero otros ensayos. Sí, pues el artículo mostraba que los ensayos controlados aleatorios habían sido eficientes de algunas maneras, digamos, en los casos más que todo como de herencia de algunas enfermedades, que creo que también se evidencia en el recuadro número 3 que era en el de la leucemia esta que se da como en el hueso. Este tipo, pues como mencionamos anteriormente, pues entre mayor hermanos, pues mayor probabilidad. Estos ensayos controlados, digamos que funcionan en este tipo de enfermedades. Sí, que no hay tantas Entonces, variantes. exacto, que la variante se basa pues en la herencia, Ajá. simplemente. Ay, Entonces, por eso decían que es difícil en cuanto a actividad física y nutrición,
porque puede que tú lo heredes, pero sin embargo hay muchas otras implicaciones en el metabolismo, por decirlo así. De los experimentos transgénicos, que también son mencionados en el texto. Primero creo que es pertinente explicar que es como, qué es lo que hace estos experimentos transgénicos y pues como el principal objetivo de ellos es amortiguar los efectos de la variación genética durante el desarrollo principalmente, que es donde tiene mayor efecto, pues donde digamos que se puede aún hacer algo. Cuando estaba buscando una definición, que eran los experimentos transgénicos, no aparece como en sí una definición. Suelta la red mucha información sobre en sí los experimentos transgénicos y solamente en plantas. No, no se habla de lo que se puede hacer en animales, pues, o de lo que se hace en animales, y aquí podemos entrar también el tema de lo de la bioética. Y es que precisamente yo creería que es por eso. Yo pensaría que el hecho de que no haya tantos exámenes en animales es porque, pues, primero la bioética no lo permite y, pues, con plantas es mucho más fácil, digamos, tratar de hacer este tipo de, como pues, el ciclo de vida de ellos en algunos casos es extenso, pero hay ciertas plantas que tienen un ciclo de vida más corto. Entonces, digamos que el hecho de que tengan este ciclo de vida rápido y que haya muchas generaciones en tan poco tiempo, pues les permite a ellos hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, lo que hizo Mendel, pues él no hizo un examen transgénico, pero él sí, digamos que como ese tipo de guisantes tenía un ciclo de vida tan rápido y daba muchas generaciones en tan poco tiempo, pues le permitía observar mejor los caracteres y las variaciones. Esta técnica consiste pues en aislar el ADN y se introduce en el material hereditario de otro. Eh, Ujú. pero pues sí, este tema está como que tiene como más cabida o está más introducido en lo que son plantas, cultivos, agricultura. Yo investigué un poco y también es un tema que es complicado pues genéticamente porque las mutaciones pues son respuestas a cambios del ambiente en la mayoría de los casos o en algunos casos y si estos se están amortiguando pues estaríamos digamos que entrando pues estaríamos interviniendo en un proceso tal vez de selección natural. ¿Sí me entiendes? Estaríamos haciendo como un tipo de selección artificial. Sí, como creando una barrera en que se den las cosas naturalmente. Exacto, porque por eso es tan importante vincular otras ciencias como la ecología, en el caso de los animales, la etología, porque muchos de los comportamientos y de los factores ambientales pues también influyen en estas mutaciones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, digamos, todas estas ciencias para no ir a realizar un experimento transgénico en una planta y, digamos, suprimir la expresión de un gen, por decirlo así, y resulta que ese gen la planta lo necesitaba para las condiciones que presentaba. Ajá. O sea, que el gen exprese otra característica. O no solo Ujú, exacto. característica, de pronto El hecho de funcione. mantener, exacto, sus funciones, porque no solo es lo que se ve, sino que a nivel interno pues también puede ayudarle. También se realizan experimentos transgénicos en animales porque se realizan. Por ejemplo, tú y yo hablábamos con anterioridad sobre lo que hacían con las vacas, con la Exacto, ganadería. sí, eso es muy interesante porque pues a lo que hablábamos con anterioridad también del egocentrismo que maneja el humano y de la importancia económica de la investigación, es algo que, digamos, es muy debatible, porque pues, digamos, el hecho de que hagan una investigación con algún beneficio tal vez de salud es menos importante que, o pues el Estado o los destinos, sí, los destinos económicos se les da privilegio a las económicas, o sea, a los
que van a dar economía o un soporte económico al país, como se ve evidenciado en ese ejemplo que tú dices, en los ensayos genéticos que se hacen con las vacas y la producción lechera, la producción de carne, y pues en un país que la producción ganadera es muy alta y de pronto es fundamental para la economía del país. Es un tema también complicado porque, como dicen, sí, puede ser beneficioso económicamente para las personas, pero no sabemos a largo plazo cómo puede afectar esa modificación a nosotros que somos los consumidores finales. Porque, por ejemplo, el transgénico más conocido, el maíz. Hay muchas variedades de transgénicos de maíz que tienen resistencia a tal tipo de plaga, la productividad se aumenta, no sé, en un porcentaje importante, pero no sabemos el consumo a largo plazo en qué afectan el organismo. ¿Sí? No, Exacto. estamos pensando en el lucro económico y también se puede decir que se piensa en darle abasto a todas las personas, pero es que todavía no sabemos en qué nos puede afectar a futuro. Es que la mayoría de veces se hace eso. Se piensa mucho en los factores económicos que puede generar, pero no en los efectos secundarios a largo plazo que estos podrían traer. Exacto. Entonces podríamos decir que el ingerir estos transgénicos de alguna manera se pueden convertir en un determinante ambiental de una enfermedad. Yo creo que de cierto modo también igual son cosas que son cosas que nosotros mismos estamos creando. Y es verdad, lo que dice mi compañero Iván, a la final no sabemos en qué nos va a afectar esto. Pero es que a veces es una exageración. Por ejemplo, lo podemos ver en el tamaño de muchos vegetales que ya llegan a ser exagerados. O sea, cuando ya son tan Sí, intervenidos. hay cosas que ya que salen sí, como de lo correcto, de lo bioético, sí. Se salen de ese ciclo natural Sí, de la planta. Sí, ya pasan a ser en realidad una abominación. No es tanto con un enfoque de investigación o de producción, sino que ya es más como de como por diversión. O jugar sea, con la genética, sí, ya para... exacto. Ajá, o sea, Como ya, para ya, investigar qué pasa si hago esto y qué generaría y qué animales lo consumirían y así, ¿sí me entiendes? Es más como Ajá. por curiosidad a qué puede suceder, pero pues eso no está correcto y la bioética ahí es donde debería entrar también, porque las plantas aún así no dejan de ser seres vivos. pensar en el ser humano como el ser superior también nos hace pues ver muy hipócritas, porque solamente vemos la bioética y solo vemos la ética como direccionada hacia nosotros mismos. Sí, que todos estamos conectados. Quisiera exponerles esto y es que si bien a veces se abusan de estas prácticas, ¿qué hubiese pasado donde no se hubieran realizado todos estos experimentos? O sea, ¿qué seríamos hoy en día como sociedad? No sé, pues no entiendo muy bien lo que preguntan. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque los experimentos transgénicos no es que sean muy antiguos, son relativamente nuevos. No, Y no, o sea, hace, no hablo solamente de los o ac- experimentos transgénicos, sino que, como ustedes saben, se ha experimentado en seres vivos para poder hacer, Ujú. para poder avanzar en la ciencia. Entonces es más bien hacia ese lado, no solamente hacia los experimentos transgénicos, sino ya entiendo, ya a entiendo. a la experimentación Sí, en seres vivos como tal. O sea, de qué sería de nosotros hoy como sociedad sin haber experimentado, porque los experimentos tuvieron Yo, que hacerse. sí, yo No, y no pienso que solo como estaríamos muy sociedad, como atrasados. especie, no solo como sociedad y como especie, y sí, estaríamos atrasados. Pero digamos, en relación a eso, yo había meditado también un poco eso y yo me había hecho como una pregunta que pues no sé, me parece pertinente que la discutamos. Y es,
que la evolución del humano, pues desde términos biológicos, ya lo mencioné, que se ha visto atrofiada, ¿sí? Entonces, Ujú. si esto no hubiese sucedido, entonces el convivir con, digamos, el virus, obviamente mataría a muchas personas. Y si no hubiese pues la tecnología suficiente, pues no podríamos combatirlo, sino simplemente de manera empírica, mirar qué es lo que hace, cómo medio podemos evitarlo y ya. Pero si dejáramos que esto atacara a toda la población y siguiera y avanzara, entonces tal vez es natural Ujú. sí, como de evolución sería, no, como De Como una bueno, selección. selección natural, o sea, eso exacto, sería. yo pienso que no sé, en el caso que usted dice, Sebas, y que usted menciona de que estaríamos atrasados, yo pienso que ya no estaríamos interviniendo en las leyes de la naturaleza, por decirlo así. Pero entonces ahí dejaríamos de ser humanos. Sí, Es un tema muy complejo. Y es un tema muy el tema complejo. es complejo, la verdad. Pero es verdad, o sea, en realidad muy, nosotros solo somos una especie más que está pasando por la Tierra. Y estos procesos Ujú. van a seguir y van a haber cambios Sí, naturales. nosotros no somos Ajá. nada en la historia de la Tierra Sí, Exacto, somos somos, una especie muy nueva y que lleva muy poco, pues a comparación de muchas otras especies que han vivido desde que no, son siglos y que vivientes. solamente estamos de paso. O sea, Ujú. nosotros no somos, no vamos a ser permanentes y esto que estamos pisando y lo que tenemos no es nuestro. O sea, es que nada de lo que tenemos nos pertenece. Y los procesos naturales van a seguir y la gente muere y estas cosas se dan. Y me parece interesante eso, porque en realidad sí, si no tuviéramos las, los recursos y como la accesibilidad a lo que es, por ejemplo, el sector salud, educación, simplemente sería procesos naturales Y tal vez que, nuestro tiempo de vida en la Tierra hubiese sido más corto. ujú, pero pensándolo de otro modo, todo esto puede ser nuestra forma de adaptarnos. Esta Exacto, puede ser nuestra sí, evolución, sí, porque, exacto. Eso porque puede ser. nosotros, porque digamos nosotros si nos quitan todo, absolutamente todo lo que ha inventado la humanidad, nosotros no duramos un día en la vida salvaje. Entonces puede ser que todo lo que hemos construido y por eso se nos desarrolló la inteligencia y por eso inventamos tantas cosas, ese puede ser Nuestra forma de nuestro, adaptarnos. nuestra ujú. forma de adaptarnos. ¿Qué piensan de las conclusiones del artículo? Pues a mi parecer, considero que es un artículo complejo, es un artículo que tiene eh, muchos términos muy técnicos, muy científicos y es complicado de leer, o sea, hay que concentrarse completamente, además que es extenso, me parece que las conclusiones, aunque el párrafo de conclusiones pues es muy corto, a la final me responde y no me termina de responder todos los puntos que se consideraron en el texto, ¿no? Comparto tu idea de que es un artículo muy complejo de leer, tiene muchos términos que tal vez son nuevos para todos, yo creería que para todos, y, pero sí, igualmente quedo como, bueno, quedamos, yo creo que todos con un sinsabor de no encontrar aún esa solución inmediata. Sí, yo creo que eso es el comienzo. Apenas estamos empezando Ujú. a entrar en esa parte de la genética y de la epidemiología genética que nos falta mucho por descubrir, porque todo es un descubrimiento. La verdad, los autores del artículo hicieron un muy buen trabajo, tienen Sí. ejemplos muy buenos, dan ejemplos de enfermedades muy buenas, de los polimorfismos, son muy interesantes los ejemplos que nos brinda el mismo artículo, pero pues yo creo que yo en conclusiones sí quedo un poquito corta, o sea,
a mi parecer. Eh, como En que sí, conclusiones, sí, en conclusiones en cuanto a solución, porque en Ujú. conclusiones en cuanto al artículo me parece que son muy claros, Ah, me sí, son, parece- son son precisas. exactos y son muy concisas. Inclusive es tanto así que utilizaron un recuadro más para tratar de simplificar todo esto en el orden del artículo y me parece muy interesante por decir en el caso de los polimorfismos funcionales en cuanto a los estudios genéticos, pues que pueden proveer evidencia eh, de gran importancia pues a estos mecanismos de la enfermedad y las intervenciones que estos pueden crear. Entonces, y igual con los otros puntos, son muy concisos y muy claros en cuanto a lo que quisieron expresar. Sí, También saco una parte ya que mi compañero Cristian lo menciona, del artículo que es muy interesante. Me parece que tienen un muy buen mecanismo cuando ellos empezaban a hablar sobre un tema, en forma técnica lo explicaban, pero siento que los recuadros son muy esenciales porque los recuadros explican de una manera más sencilla y más fácil de entender qué es lo que se está tomando. Muchas veces, bueno, como en lo que yo viví leyendo el artículo, muchas veces leía el texto y me quedaba como no entendí nada, pero a veces me iba a los recuadros y como que me aclaraban más la idea, entonces me devolvía y podía volver a leer. Entonces eso es algo que le apunto mucho al artículo. sí, yo creo que, pues ya que mencionan estos aspectos, yo creo que sí es muy importante y dentro de la ciencia, pues el lenguaje científico es a veces complicado de entender y yo creo que ese es uno de los impedimentos que tiene la ciencia y me explico. Al momento de hacer la divulgación científica, a las personas les va a dar, eh, pues se puede llamar de muchas maneras, pereza, cansancio, al no entender los artículos Dificultad, científicos, porque es una dificultad, frustración. porque se están manejando términos que, que si bien son necesarios de utilizar, el investigador, el autor, yo creo que tiene que intentar llegar a todos los rincones de la sociedad y no solamente dirigir sus investigaciones a sus colegas, porque es información valiosa que a veces no se va a esconder, o sea, va a ser para una parte mínima de la población y a la final termina pasando lo que pasa con con esta epidemia de que un autor publicó su, su publicación o sus investigaciones acerca de, de una neumonía que era anormal en este sector de China, Wuhan, y ese artículo no fue, o sea, no fue divulgado de la manera en que tenía que ser, no llegó a la gente que tenía que llegar para que se tomaran correctivos, de que Ujú. de que podía haber una pandemia por esta neumonía, de que no se sabía qué era lo que lo estaba causando. Entonces pienso que este es un artículo denso, que no es para eh, digamos que toda la población, sino que es para un sector mínimo. Y yo creo que la ciencia y los científicos y los autores y los escritores sí tienen que, en el ámbito científico, intentar llegar a toda la población. Estoy de acuerdo contigo, pero pues también recalco lo que mencioné con anterioridad de los recuadros, que creo que se hacían como un desglosamiento más como más explicativo. Ahora que retomas el tema del orden del artículo, también me parece muy buena la técnica en la que al principio hablan de algunos ensayos, de algunos términos eh, como pues desconocidos para muchos y como luego pues en la parte más avanzada del artículo simplemente retoman de manera muy concisa esos ejemplos para dar explicación a otras cosas. Entonces es muy bueno porque uno ya tiene claro el ejemplo y yo pienso que o sea, uno tiene que estar entendiendo todo el artículo desde el inicio para poder entender lo que sigue.
porque ellos retoman mucho de lo anterior, mucho, mucho. Entonces dicen que como en el ejemplo tal o como en el ejemplo tal, entonces si uno no tiene claro esos ejemplos no va a entender. Lo hace conciso y a la vez lo hace un poco complicado, porque si hubo algo que no se entendió, pues entonces tal vez no entienda muchas más cosas hacia adelante. Lo complicado no le quita lo interesante. Es un arte Sí, muy es cierto. No, es Sí, obvio. extremadamente interesante. Y miren todo lo que nos permite hablar, porque es trata que demasiadas cosas. precisamente eso fue lo que me gustó más y es que involucra muchos aspectos, nos permitió hablar de invadir muchos sectores de la sociedad y pues como conclusión yo creo que la epidemiología observacional creo yo que se tiene que fortalecer más, de que la epidemiología genética es fundamental para ese fortalecimiento y que sí puede esa epidemiología observacional contribuir a comprender los determinantes ambientales de la enfermedad. Ya, Eh, yo quiero pues leer esto que aparece en las conclusiones, eh, que lo dicen, bueno, lo consideran Williams y Wagner, y es que un experimento transgénico adecuadamente diseñado puede ser una belleza exquisita en el sentido de que los resultados respalden conclusiones absolutamente inequívocas con respecto a la función de un determinado gen o proteína dentro de un auténtico contexto biológico de un animal intacto. Un experimento transgénico puede proporcionar la prueba más rigurosa posible de una hipótesis mecánica generada por observaciones de estudios previos. Un experimento transgénico exitoso puede cortar capas de incertidumbre que nublan la interpretación de los resultados producidos por diseños experimentales. Lo que ellos quieren como recalcar ahí es que para hacer un ¿cómo se dice? Un estudio transgénico o tratar de hacer eso en animales debe ser algo que ahora es muy, pues hay simulaciones computacionales y todas estas herramientas que nos brinda la tecnología que podrían ser el tipo de ensayos para luego pasar a los animales y ser más precisos, es decir, no tener que afectar el animal y a eso se refieren con que el animal quede intacto, es decir, Ujú. que no hayan, que haya un factor de error menor y Y me Pues que gusta. no hacer ensayo de error con el animal, sino ya tener claro el procedimiento. A eso Ujú. se refiere. exactamente. Y eso abarca mucho lo que estábamos hablando y ellos acá lo recalcan, que es un experimento transgénico adecuadamente diseñado. O sea, O sea, es que no, así debería de ser, no como como lo planteaban anteriormente. ajá, o sea, yo creo que cuando ya pasamos a hacer daño, pues ya se entra un poco en la crueldad. Claro, además es muy importante porque actualmente las asociaciones médicas científicas, para que usted pueda utilizar un animal, usted debe tener ya todo establecido. Por eso es que usted primero trabaja con unas células o algo así similar. Ya luego pasa al animal, porque ya la bioética es muy importante en la actualidad. Sí, muy rigurosa. Yo creo que, pues yo creo que ya tocamos todos los temas y no sé si está a consideración de todos ustedes que pues demos por finalizada la discusión o hay algún otro tema que quieran discutir. ya se abarcó, ya se abarcaron muchos temas interesantes, se habló en general bien De y todo. de muchas cosas. Creo que ya podemos finalizar. Sí, ¿Listo? compañeros, yo también creo que podemos finalizar. Bueno, compañeros, les agradezco por dedicarle el tiempo a hacer este trabajo. Muchas gracias a los que nos escucharon, al profesor. Espero que sea de su agrado. El tema es muy interesante y muchas gracias por esta discusión, muchachos. Yo sí quiero agradecer a mis compañeros por tomar el tiempo de leer, de interpretar, de conocer. Tal vez lo hicimos el video un poco tarde, pero queríamos tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de comprender todos los rinconcitos
del artículo, que pues, ya dijimos que era un poco denso, pero muy interesante. Y gracias al profe Víctor por, por querer que aprendamos estos temas que, que son importantes y tocan todos los aspectos, a mi parecer, de la sociedad.